Hay momentos en el ciclismo profesional donde una carrera no se decide en la línea de meta, sino en los silencios incómodos del autobús del equipo, en las miradas cruzadas entre corredores y en las declaraciones que se filtran cuando la adrenalina todavía está a mil. Lo que parecía ser una jornada más de alta velocidad en el ciclismo europeo se ha transformado en un auténtico polvorín mediático. La pregunta que retumba en todo el pelotón internacional y tiene ardiendo a la afición mexicana es directa y contundente. ¿Acaso el UAE Team Team Emirates perjudicó deliberadamente a Isaac del Toro? El escenario era perfecto para una exhibición táctica de primer nivel. El equipo emiratí alineaba una plantilla estelar con galones repartidos y una estrategia que sobre el papel debía dominar la competencia de principio a fin. Sin embargo, la realidad de la carrera dictó un guión completamente opuesto. Mientras el grupo principal rodaba a un ritmo salvaje, una serie de decisiones desde el coche director comenzaron a generar desconcierto. Isaac del Toro, que llegaba con piernas voladoras y un golpe de pedal sencillamente aterrador, se vio atrapado en una telaraña de órdenes contradictorias que terminaron por mellar sus opciones individuales. La tensión alcanzó su punto de ebullición cuando los rivales directos empezaron a notar lo que sucedía dentro de la escuadra del mexicano. En el ciclismo de élite, los corredores no solo miran el vatio por kilo en sus ciclocomputadores, leen el lenguaje corporal de sus oponentes y detectan de inmediato cuando un equipo está funcionando como un reloj suizo y cuando reina el caos organizativo. Fue precisamente ahí donde entró en escena Paul Magnier, la joven joya francesa, quien presenció en primera fila el despliegue físico de Del Toro y no dudó en soltar una bomba informativa al terminar la prueba. Las palabras de Magnier resonaron como un impacto de trueno en la zona de prensa. Sin filtros y con una honestidad desarmante, el corredor francés confesó lo que muchos en el pelotón susurraban en voz baja. El rendimiento de Isaac el del Toro no solo estaba a la altura de los mejores líderes del mundo, sino que la forma en que su propio equipo gestionó sus momentos de crisis en carrera rozó lo insólito. Lo que Magnier reveló al bajar de la bicicleta cambia por completo la perspectiva de lo sucedido y pone contra las cuerdas la gestión táctica de Joxean Fernández Maxín y los directores del UAE. Para entender la magnitud de esta controversia es necesario rebobinar la película y analizar segundo a segundo los movimientos en la carretera. No estamos hablando de un simple error de cálculo o de un mal día en las piernas. Hablamos de un ciclista con un talento descomunal que tuvo que lidiar no solo contra el viento, los rivales y la mala suerte, sino también contra una lectura de carrera por parte de su propia escuadra que dejó más dudas que certezas. El enganche inicial, el ritmo impuesto por el equipo en momentos donde el mexicano necesitaba respaldo y la falta de liquidez táctica para proteger a su hombre más en forma han encendido las alarmas en el entorno del ciclismo mundial. Para descifrar si existió una negligencia táctica o una decisión premeditada por parte del mando del UAE Team Emirates, hay que sumergirse en la dinámica interna de una escuadra repleta de superclases. Cuando un equipo cuenta con múltiples bazas para disputar una prueba de un día, la distribución de roles debe ser clara desde la charla técnica previa. Sin embargo, en el asfalto, las jerarquías teóricas suelen desmoronarse cuando la fuerza bruta de un corredor supera las expectativas del propio coche director. Desde los primeros compases de la prueba, la presencia de Isaac del Toro imponía respeto. Su capacidad para filtrar aire, su colocación instintiva en los tramos más expuestos y la soltura con la que respondía a cada aceleración demostraban que sus números de entrenamiento no eran una ilusión. Mientras otros corredores designados para asumir galones principales mostraban signos de fatiga o dificultades para mantener la posición en la cabeza del grupo, el mexicano flotaba sobre los pedales con una naturalidad pasmosa. El punto de quiebre ocurrió cuando las hostilidades se desataron en el tramo decisivo de la carrera. En lugar de estructurar un bloque sólido alrededor del hombre que evidentemente mostraba mayor frescura, la estrategia del UAE se atomizó. Mientras escuadras rivales organizaban trenes de protección perfectos para sus piezas clave, Isaac del Toro quedó desamparado en zonas de altísima tensión, expuesto al desgaste constante de cortar el viento y disputar el sitio cuerpo a cuerpo contra los gregarios de los demás equipos. El aislamiento de un corredor de la talla de Del Toro no pasa desapercibido para los analistas ni para los hombres que van sobre la bicicleta.
Rodar sin un gregario que te abra camino, que te baje a buscar agua o que te guíe en las entradas a los sectores revirados supone un gasto energético astronómico. Ese peaje de vatios que Isaac tuvo que pagar de su propio bolsillo durante docenas de kilómetros fue desgastando progresivamente sus reservas para el desenlace final. Las radios de los equipos echaban humo. Las instrucciones que llegaban desde el vehículo de dirección daban prioridad a mantener un esquema rígido que no se adaptaba a la realidad del desarrollo de la prueba. En lugar de libertar el instinto atacante de Del Toro o de ordenarle a la escuadra trabajar sin reservas para él, se mantuvo una postura ambigua que terminó perjudicando al mexicano y beneficiando directamente a sus contrincantes, quienes observaban atónitos como el pedalista más peligroso de la jornada quemaba cartuchos de forma innecesaria para mantenerse con vida en el grupo de cabeza. En el ciclismo moderno, donde los gabinetes de comunicación de los equipos preparan meticulosamente cada respuesta de los corredores, es extremadamente raro escuchar declaraciones sin edulcorar. Por eso, cuando Paul Magnier se plantó ante los micrófonos internacionales al concluir la jornada, sus palabras cayeron como un jarro de agua helada sobre la estructura del UAE Team Emirates. Magnier, una de las sensaciones más deslumbrantes del sprint y las clásicas, no dudó en analizar lo que había presenciado a escasos centímetros de la rueda del mexicano. El corredor francés describió la fuerza física de Isaac del Toro en términos casi mitológicos, asegurando que el ritmo que el azteca era capaz de sostener en los tramos más duros de la carrera rozaba lo de su mano. Pero lo que realmente encendió la mecha fue su apreciación sobre la dinámica del equipo emiratí. Lo de Isaac hoy fue una absoluta locura, vino a certificar la joya gala. Magnier enfatizó cómo vio al mexicano batallando completamente solo contra bloques enteros que intentaban cerrarle el paso y neutralizar sus movimientos. La joven estrella rival reconoció abiertamente que dentro del pelotón se percibía una desconexión evidente, mientras Del Toro marcaba tiempos de paso y aceleraciones dignas de un ganador potencial, la estructura del UAE no respondía con la contundencia ni el respaldo que un esfuerzo de ese calibre exigía. Esta confesión desarmó por completo cualquier narrativa oficial que intentara justificar la actuación de la escuadra como una simple estrategia de carrera colectiva. Cuando un rival directo admite que le sorprendió la falta de apoyo hacia el corredor más fuerte del día, la teoría del fallo táctico se convierte en una evidencia difícil de rebatir. Magnier no solo rindió pleitesía al talento y la garra indiscutible de Del Toro, sino que puso el dedo en la llaga sobre el trato que recibe la joya mexicana cuando comparte galones en competencias de máximo nivel. El impacto de estas declaraciones se extendió como pólvora en las redes sociales y los portales especializados. Periodistas de todo el mundo comenzaron a cruzarse datos, métricas y tomas de televisión para verificar las palabras del francés. La conclusión a la que llegaron muchos expertos fue idéntica a la de Magnier. Isaac del Toro demostró tener un motor de categoría superior, pero tuvo que competir con el freno de mano echado debido a una gestión de equipo que, intencionadamente o no, terminó minando sus posibilidades reales de alzar los brazos en meta. Para ir más allá de la polémica verbal y las sensaciones del momento, es necesario acudir a la frialdad de los datos. El análisis de la telemetría y los tiempos de paso registrados durante los sectores más exigentes del recorrido aportan una luz reveladora sobre lo que realmente sucedió en la carretera. Las cifras de vatios sostenidos por Isaac del Toro durante la fase crítica de la prueba muestran picos de potencia que se sitúan en el escalón más alto del ciclismo World Tour. En los tramos de máxima exigencia, donde el pelotón se estiraba hasta romperse en 1000 pedazos, Del Toro registró números sencillamente pavorosos. Lo impactante no es solo la potencia máxima desarrollada en sus aceleraciones, sino la capacidad de recuperación anaeróbica que demostró tras realizar esfuerzos en solitario. Mientras la gran mayoría de los corredores necesitaban minutos para estabilizar el pulso tras un corte, el mexicano digería los latidos extremos en tiempo récord, listo para lanzar el siguiente zarpazo o cerrar el próximo hueco. Sin embargo, estos mismos datos reflejan el altísimo precio que tuvo que pagar por la falta de cobertura táctica. La cantidad de kilojulios consumidos por Isaac en la fase previa al desenlace duplica en muchos pasajes el gasto energético de sus rivales directos, quienes rodaron cómodamente resguardados en el vientre del pelotón por sus respectivos gregarios.
En términos fisiológicos, el mexicano llegó a los kilómetros decisivos habiendo quemado la reserva de glucógeno que normalmente se reserva para el remate final. Las reacciones dentro del entorno del ciclismo no se han hecho esperar. Figuras históricas del deporte y directores deportivos de otras escuadras han expresado su asombro ante la forma en que se gestionó el talento del joven mexicano. Algunos señalan que en un equipo con un exceso de estrellas y compromisos de liderazgo como el UAE, la consolidación de un joven prodigio a veces genera fricciones internas indeseadas. Otros sugieren que la dirección deportiva peca de prudencia excesiva, intentando frenar el ímpetu natural del toro para proteger las jerarquías establecidas dentro del vestuario. La afición, por su parte, ha volcado su respaldo absoluto hacia el pedalista de Ensenada. En foros, debates y plataformas digitales, el consenso es abrumador. Isaac del Toro ya no es una joven promesa a la que hay que llevar con cautela. Es una realidad aplastante del ciclismo mundial que exige y merece un respaldo de equipo a la altura de su desbordante potencial. La presión sobre la cúpula directiva del UE Team Emirates aumenta a pasos agigantados, exigiendo explicaciones claras sobre las órdenes emitidas desde el coche y la hoja de ruta que se seguirá con el mexicano en las próximas citas del calendario. El episodio vivido y las posteriores revelaciones de Paul Magnier marcan un punto de inflexión definitivo en la carrera de Isaac del Toro. El ciclismo de élite no espera por nadie y las dinámicas internas de los grandes equipos se ven forzadas a evolucionar cuando un talento irrumpe con la fuerza de un huracán. El UAE Team Emirates se encuentra ahora ante un dilema estratégico de proporciones gigantescas de cara a las siguientes campañas y grandes citas de 3 semanas. Por un lado, la escuadra dirigida por Maxine ostenta una de las nóminas más poderosas y costosas en la historia de este deporte, con líderes consolidados que reclaman su cuota de protagonismo y galones protegidos en las mejores carreras del planeta. Por otro lado, resulta imposible seguir tapando el sol con un dedo. Isaac del Toro posee las cualidades físicas, la mentalidad destructiva y el carisma para liderar a la escuadra en cualquier terreno y ante cualquier rival. Intentar frenar o encasillar a un corredor con estas características en roles secundarios o en estrategias ambiguas solo genera frustración, desgaste de imagen y la pérdida de victorias valiosas que el equipo podría meter en sus vitrinas. La demostración de fuerza y carácter que dio en esta prueba, incluso con todos los factores en contra, envía un mensaje nítido a los despachos del UAE. El mexicano está listo para asumir la responsabilidad total y no le tiemblan las piernas a la hora de dar la cara en los escenarios más imponentes del mundo. Para el propio Isaac, esta controversia debe servir como un catalizador de madurez deportiva. Aprender a navegar por las turbulentas aguas de la política interna de un super equipo es tan vital para un campeón como saber cuándo lanzar un ataque a 40 kilómetros de meta. Saber exigir el lugar que le corresponde por rendimiento puro, construir alianzas dentro del pelotón y ganarse la devoción incondicional de los gregarios son los pasos finales que separan a los buenos corredores de las leyendas de este deporte. El universo del ciclismo estará con la lupa puesta en cada movimiento que haga el UAE Team Emirates en sus próximas alineaciones. La afición mexicana y los amantes del buen ciclismo exigen ver a Isaac Toro rodeado de un bloque que muera por él en la carretera, un equipo que ponga toda su maquinaria a su servicio para permitirle desplegar ese potencial sin límites que aterroriza a sus rivales y fascina a los espectadores. Lo sucedido y la confesión de Magnier no son el final de una historia, sino el prólogo de una nueva era donde el pedalista azteca está destinado a reclamar por derecho propio el trono del ciclismo mundial